¿Y la Karina te sale? ¿Ya? Está en YouTube. Ya, buenos días, le damos la bienvenida a esta sesión del Laboratorio de Historias Interculturales que organizamos en conjunto con el Instituto de Historia y el CIR, y que hoy día tenemos la fortuna de tener aquí a Margarita Alvarado. Así que también saludamos a los que están en Zoom y a los que estamos aquí en forma presencial. Para hacer el saludo vamos a dar, y la introducción a Margarita, le vamos a dar la palabra a Pedro Mejía. Muy buenos días. Quiero hacer un pequeñísimo resumen de lo que ha sido la larguísima trayectoria de la profesora y doctora Alvarado. Ella se inicia en la Universidad de Chile como diseñadora, de ahí deriva, por su sensibilidad intrínseca, hacia la estética, en la Universidad Católica, y bueno, y después se doctora en la Universidad de Chile. Quiero destacar muy particularmente el aporte de la doctora Alvarado, que tiene que ver con una época en la cual las estéticas americanas básicamente eran descriptivas e ilustrativas, es decir, se mostraba. Nadie había atacado los mecanismos profundos de producción que suponían esas estéticas. Y el primer esfuerzo de desmontaje, de deconstrucción de una estética dentro del contexto nacional es el trabajo de licenciatura en estética de la profesora Alvarado referida a los textiles. Ella por primera vez se introduce en cuáles son los procesos básicos de construcción estética de los textiles en Chile. Después de mucho trabajar ahí, de hacer una etnografía bastante intensa, lo que le produjo, como toda etnografía, grandes felicidades, grandes frustraciones y grandes dolores, como corresponde. Enfrentarse con la realidad tiene ese problema. Deriva hacia la fotografía. Y nuevamente aquí está, desde la estética, por supuesto, el gran aporte de ella, donde la fotografía indígena, ¿no es cierto?, y particularmente mapuche, por la cual ella empieza, había sido sencillamente un factor de ilustración. O sea, había un texto y se ilustraba con una fotografía que por lo general no tenía nada que ver con el texto. Y ella va descubriendo, en definitiva, en qué consisten estas fotografías, principalmente del siglo XIX, principios del siglo pasado, y nos va demostrando cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto?, estéticos que están involucrados en la fotografía, cuál es el sentido, cuáles son los montajes, cuáles son los trucos, y nos entrega una visión ya no descriptiva y ilustrativa de lo que es la fotografía, sino que cuáles son los procesos de construcción del imaginario fotográfico. Yo creo que, para no alargarme, el gran aporte entonces de la doctora Alvarado ha sido eso: dar un paso de la descripción y de la ilustración a la explicación y la deconstrucción de procesos estéticos, tanto en los textiles, de lo cual va a hablar ahora, como también en la fotografía de principios del siglo pasado y lo que fue la fotografía del siglo XIX, siempre en contextos indígenas. Tanto fueguino como andino, como mapuche principalmente. Así que hay un antes y un después, desde que la profesora Alvarado se inicia en las líneas de las estéticas americanas, particularmente indígenas. Bueno, dejo con ustedes entonces a la profesora Alvarado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Francisca, por la invitación. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Yo siempre parto reconociendo a quienes fueron los que me apoyaron en mis inicios, y en ese sentido, el profesor Meje para mí fue una de las personas que no solo me apoyó y me acogió en esos comienzos de la licenciatura, sino que también entendió lo que yo quería hacer, que no era fácil porque la mayoría de los profesores con los que trabajaba en el instituto, si bien tenían una sensibilidad muy grande frente a las manifestaciones americanas, muchas veces se quedaban en estos aspectos, como decía el profesor, descriptivo. Así que gracias a él le debo gran parte de mi formación y la posibilidad de haber hecho etnografía, porque yo no soy antropóloga. Entonces eso me ayudó mucho también a poder llegar a cumplir mis objetivos. Así que muchas gracias por esta invitación, Francisca, y por
por poder contar un poco lo que han sido estos devenires en relación a estos campos, que por lo demás siempre trabajamos en equipo, de los cuales Pedro también forma parte, y con otros colegas antropólogos y historiadores logramos una mirada interdisciplinaria hacia los dominios de la imagen fotográfica fundamentalmente. Es muy motivador este nombre de laboratorio Historias Interculturales, porque reconoce las diversidades que encierra este complejo concepto que hoy día está tan vigente, y hoy día somos todos interculturales, hasta las tiendas del retail son interculturales. Entonces muchas veces sufre grandes deformaciones. Bueno, esperamos que en este caso podamos darle una orientación para comprender mejor todos estos universos tan diferentes a lo que conocemos comúnmente como el universo textil mapuche, y por otro lado, mirar hacia la sociedad con otros prismas, dejando atrás las intolerancias, las desacreditaciones y a veces invisibilizaciones que se han hecho de todas estas expresiones. Particularmente en el campo del llamado arte, que vamos a hablar hoy día, pero vinculado al ámbito del vestir, y vinculado también al campo de las indumentarias. Principalmente en asociación a las expresiones textiles, como parte fundamental de la cultura material con profundos contenidos sociales, estéticos y profunda significación. Entonces, esta es una invitación para todos nosotros para observar y reflexionar sobre este campo específico, para intentar poner en práctica otras formas de ver, otras técnicas de hacer y otras maneras de pensar, y de paso cuestionar, por lo menos, o tensionar nuestras propias formas de ver sobre estos universos, como lo han hecho estudiosos como Elvira Espejo, que nos han mostrado el camino para enfrentarnos a las creaciones del mundo indígena. Antes de entrar en materia, me gustaría decir que voy a intentar hacer un pequeño homenaje a aquellas maestras que me orientaron y me entregaron sus conocimientos y me abrieron la mirada y el corazón a estas manifestaciones. La primera de ellas, la papaya Agustina Huilcamán, de Huecafe, de la zona de Lumaco, de extraordinaria sabiduría, quien con paciencia e infinito amor me inició en los conocimientos del arte textil mapuche. Y la segunda de ellas es Ruth Corcuera, a quien tuvimos la suerte de conocer en el ámbito del Comité Nacional de Conservación Textil, y quien también, por su extraordinaria sabiduría, nos entregó no solo sus conocimientos, sino que ese impulso, esa necesidad de mirar, de ver de otra manera este universo de los textiles, partiendo por sus famosos escritos sobre el mundo africano. Así que a ellas dos quiero dedicar esta presentación. Algunas aclaraciones. Yo no pretendo dar definiciones ni fijar conceptos, sino que solo un par de aclaraciones para posicionarnos en este ejercicio del ver, desde dónde nos vamos a mirar. Respecto al concepto de arte, con toda la complejidad que este tiene, me gustaría recordar aquí al viejo maestro Ernest Gombrich, que nos ha iluminado a los historiadores del arte y a las personas que trabajamos en el ámbito de la estética, diciendo que, siguiendo un poco sus palabras, en el sentido que no hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, en este caso a los textiles, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos. Por eso es que tenemos que ampliar nuestra forma de ver, porque necesitamos justamente indagar sobre esas distintas épocas, esas distintas significaciones y los distintos lugares. Y respecto del vestir, me gustaría referirme aquí al acto, al gesto de vestir, en cuanto a sus profundas connotaciones estéticas más que funcionales. Nosotros en general le otorgamos a la ropa, sobre todo en esta sociedad de consumo donde todo es desechable, le otorgamos una funcionalidad inmediata. Tengo frío, tengo calor, etc. Nosotros estamos hablando aquí en sus aspectos estéticos, particularmente en el sentido de cubrir y adornar, con todo lo que esto implica, considerando especialmente la dicotomía vestido-desnudo, que va variando en las distintas culturas y en los distintos momentos, y que tiene particulares connotaciones respecto de este acto del vestir.
Así, por ejemplo, los actos de vestir, revestir y despojar, en el sentido de cubrir y utilizar determinadas indumentarias, junto con provocar y exhibir estéticas específicas, presentan connotaciones étnicas y culturales, las cuales nunca pueden separarse de este acto del vestir. El acto de adornar lo utilizamos aquí en el sentido de su doble función, ya que vamos a hablar de los aspectos estéticos del vestir, lo entendemos como un adorno. Y entonces llamamos la atención hacia lo adornado, porque presenta lo adornado se presenta como algo lleno de encanto y de valor, algo que merece la atención nuestra. Pero también genera, sobre todo sujeto adornado, una aureola de mágicos resplandores, como lo planteara George Simmels ya hace muchos años atrás. Respecto de la indumentaria, nos referimos aquí al conjunto de objetos y elementos que visten a una persona. Y en este sentido quiero rescatar este término fundamentalmente desde la sociología del arte, desde los estudios de Dorfres y Eco, por ejemplo, y también, por ejemplo, los aportes de Isabel Cruz en su momento, a propósito de pensar el conjunto de elementos que conforman este acto de vestir, o que participan de este acto de vestir. Y considerando el acto de vestir como una potente e inequívoca expresión de humanidad, como lo planteara el naturalista, antropólogo, filósofo y fisiólogo, Frederick Buitendijk, hace muchos años atrás, cuando nos decía que efectivamente, si queremos referirnos a una característica esencial del hombre y nombramos la marcha vertical, el cráneo abovedado o la mirada frontal, debemos hablar también de otra característica, la indumentaria. Solo por su vestido el hombre es hombre, quien pierde su vestido pierde todo, pierde su valor, se pierde a sí mismo, su mirada, su humanidad. O sea, esta definición que hace Frederick Buitendijk tiene que ver justamente cómo somos nosotros los seres humanos, entre comillas, los únicos que somos capaces de vestirlo, pero no solo de vestirnos o de practicar este acto de vestir, sino que también de adornarnos. Y bueno, él escribe esto muchos años atrás, ¿no es cierto? Y en ese sentido todavía habla de hombre, pero tendríamos hoy día que hablar de hombres y mujeres siguiendo las corrientes actuales. Entonces estamos hablando aquí de indumentaria en el sentido estético del atuendo, que a través de un efecto de indiscernibilidad entre cuerpo y indumentaria marca pertenencias sociales, culturales, étnicas, incluso políticas, otorgando prestigio y poder a quien las exhibe y las porta. Y aquí tenemos un gran ejemplo de ese acto de vestir, ¿no es cierto?, en esta reunión de autoridades donde se confrontan dos efectos de invisibilidad distintos frente a estéticas distintas, en este caso el mundo mapuche frente a autoridades del Estado. ¿Dónde termina el cuerpo y dónde comienza la vestimenta? Eso es parte de este punto de indecidibilidad. Algunos aspectos históricos muy básicos para ubicarnos, sobre todo para las personas que no tienen grandes conocimientos acerca del mundo mapuche. Desde lo espacial nos situamos en la región sur de Chile para hablar de esta etnia, de este pueblo, sin olvidar las concepciones respecto al territorio que tienen los propios mapuches, que tienen esta mirada hacia el Gualmapu, ¿no es cierto?, y que incluye todo lo que es hoy día el mundo argentino, lo que llamamos el mundo argentino y el mundo chileno. En ese sentido nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a las tradiciones textiles de este lado de la cordillera. Y desde lo cronológico, considerando el extenso periodo que va desde lo prehispánico o lo precolombino, como comúnmente llamamos, hasta la actualidad, considerando que un amplio periodo que tiene muchos cambios y muchas permanencias, y que justamente el interés fundamental de las próximas reflexiones es pensar esos cambios, esas permanencias en este campo de las interculturalidades. Pero vamos a tener dos aspectos fundamentales históricos que me interesaría destacar. Por un lado, los aspectos arqueológicos, que demuestran la existencia de una extensa tradición textil prehispánica, o sea, antes de la llegada
del mundo colonial, del mundo hispano, aquí en esta parte del sur de Chile había una tradición textil importante. Y queda demostrada en este sitio, por ejemplo, de Labranza, donde en un cementerio con una gran cantidad de tumbas aparece junto a una serie de vasijas cerámicas, aparece este aro de cobre con unas pequeñísimas residuos de fibras animales, probablemente de camello, que nos permiten entonces saber que 700 años antes de Cristo, aquí en esta zona del sur de Chile, ya existían tradiciones textiles. Y por otro lado, el sitio arqueológico de Alboyanco, que es bastante más tardío, ya cercano casi a la llegada del conquistador español, pero que aparece asociado al complejo agroalfarero El Vergel. En una urna se encuentran los restos de una joven que está ataviada con distintos textiles, tiene una envoltura que podría ser como una especie de frazada, tiene un textil que es al centro, que podría ser los restos de un kipam, de un vestido, y tiene lo más importante de todo, una faja que se reconstruyó gracias a los trabajos de Paulina Brugnoli y Soledad Oces de la Guarda, y no solo se reconstruyó en términos de su restauración textil, sino que se reconstruyó en términos de su técnica, y eso es muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Así entonces estos dos hallazgos arqueológicos son los únicos que contamos por el momento, nos demuestran que antes de la llegada hispana había una tradición textil muy asentada. Y esta tradición textil viene a complejizarse y a enriquecerse y a cambiar cualitativa y cuantitativamente la producción y la creación de textiles con la llegada de la oveja doméstica, de las especies europeas de oveja doméstica, entre las que traen también el caballo, la vaca, ¿no es cierto?, y otros animales que van a ser de importancia fundamental en todo lo que es la economía, la organización política y parental del mundo mapuche, pero la oveja va a producir un cambio muy importante porque se van a poder empezar a producir una gran cantidad de textiles, los mapuches empiezan a criar sus propias ovejas, empiezan a beneficiar a aquellas ovejas que le dan una materia prima importante para su textil, se diferencian las lanas del lomo, las lanas de las patas, las lanas del pecho, para hacer distintas fibras. Hay un estudio a propósito de eso reciente de Susana Chacana, que trabajó todo el tema de cómo las mantas y los ponchos mapuches jugaron un papel muy importante en todo lo que era la comercialización y los cambios económicos que se producen en el mundo mapuche en época del siglo XVIII y XIX. Otro aspecto importante también que va a producir un cambio interesante son el ingreso de las tintes artificiales. Y en este sentido quiero detenerme un momento porque durante mucho tiempo, sobre todo hace unos años atrás, existió una fuerte tendencia a intentar restablecer lo que serían los tintes naturales para los textiles mapuche. Y desgraciadamente, a mi modo de pensar, eso influyó en un cambio muy dramático de los espectros colóricos de los textiles. Ustedes ven, vamos a ver ahora algunos ejemplos, los textiles mapuches se caracterizan por la luz y el color, y toda esta intención de rescatar estos tintes naturales, muchas veces de especies que ya no existen, cambiaron esa intención cromática. Y yo quiero reivindicar entonces esta idea de los tintes artificiales como una rápida absorción del mundo mapuche, de las muchas cosas que el mundo mapuche absorbió en estos procesos de interculturalidad, haciéndolos propios y dándoles sus propias connotaciones colóricas y sus propias significaciones. Bueno, respecto al cambio y la permanencia en el mundo, en el acto del vestir en el mundo mapuche, y a propósito de esta idea del color, por ejemplo, me interesa destacar que si bien no tenemos muchos antecedentes de los aspectos colóricos del mundo precolombino, sí tenemos muchos antecedentes de los aspectos de las creaciones y producciones textiles en relación con los tintes artificiales, y que, como les decía, instalan el color como un elemento estético y expresivo trascendental
porque rápidamente estos tintes vehiculan, ¿no es cierto?, significaciones importantes para el mundo mapuche. En ese sentido, los colores tienen sus significaciones, como lo demuestra el estudio del profesor Meje hace muchos años atrás, donde nos señala todas esas complejidades, pero a mí me interesa aquí el color como un elemento expresivo para posicionar la idea del brillo y de la luz en el textil. El color enmarca, permite componer, permite destacar, permite subrayar, como vemos aquí en estos distintos fragmentos de manta, que siempre los elementos, ya sea construidos por teñido o construidos por tejido, van a estar enmarcados por esta cantidad de colores. Aparece entonces lo que se denomina el wirin, que es el sendero del color, que está presente en muchas prendas textiles. Es un elemento que como procedimiento expresivo participa en la composición del textil y al interior de una prenda o en sus bordes. Ahí tenemos dos ejemplos de velero y una lama que si ustedes se fijan tiene sus bordes rápidamente subrayados con estas listas de colores, con este sendero que llamamos. Nosotros lo vemos como una línea en nuestra propia interpretación geométrica, pero para el mundo del tejido, para las tejedoras, el burín es un sendero que sigue el pulso de la naturaleza, que va moviéndose junto a la naturaleza. No es el repu, que es el camino recto, es un sendero que entonces se transforma en un elemento colórico para cumplir estos fines estéticos, ¿no es cierto?, de subrayar y enmarcar. Y tenemos también el caso del vestido de la mujer, el kipam, que es un tejido monócromo de un solo color que se teje y después se tiñe, y el cual se enmarca con este ultru, que es un cordón tejido en un pichitrarigüe, que posee dos tipos de lana, la lana buenchucal, domocal, lana masculina y lana femenina, y que subraya entonces, enmarca y subraya los bordes de este kipam, que es el vestido de la mujer. Muchas veces hoy en día es tan fuerte esta idea de subrayar estos bordes, darle esta terminación estética específica, que las tejedoras, como no pueden tejer kipam porque es muy caro y muy laborioso, compran telas similares en textura y densidad textil y los enmarcan con su propio bulto para darle su propia terminación estética. Ahora, lo interesante de este elemento expresivo es que el conjunto de los burrín conforman el relmú de la tejedora. El relmú de la tejedora es su arco iris, pero no es el arco iris óptico meteorológico, es la concepción propia de la tejedora de su idea del color, de la combinación estética de los colores, incluyendo las significaciones que estos tienen. Hay muchas y diversas combinaciones respecto de esto, y es la propia tejedora entonces la que no va a referirse a este relmú con su arcoíris, sino que se refiere a este relmú, que es su propia construcción colórica. Y en ese sentido, yo siempre recuerdo una vivencia que tuve con la señora Agustina, con la papaya Agustina, en alguna de las visitas que hicimos con Pedro a terreno, le llevamos de regalo anilinas de colores, que conseguimos acá en una fábrica de anilina en Santiago, rojo, verde, azul, amarillo, todos en paquetitos pequeñitos. Y bueno, se los entregamos, ella estaba muy feliz, nos recibió, encantada, y pasaron unos días y me muestra, ¿y qué había hecho ella con las anilinas? Ella las había mezclado y había hecho su propio relmú, sus propios colores. Entonces eso demuestra que el color es un elemento expresivo fundamental dentro de la estética de los textiles. Como les decía, hay diversas combinaciones de estas líneas de colores con los motivos tejidos o teñidos en el vestir masculino y femenino. Vamos a ver algunos ejemplos de los ponchos, cuya característica estética y de significación permite entonces categorizarlos como lo trabajaba el profesor Meje también hace unos años atrás. Como ven, el maestro está presente aquí constantemente. Entonces aquí tenemos el Bulkarne, que es el Macún, que es una manta que tiene solo listas de colores, ¿no es cierto? Y cada manta va a tener el relmú
de la respectiva tejedora que lo realizó. Después tenemos el Wirikán Kila Trarikan Makun, que tiene motivos por teñido y tiene enmarcados por estos por estos renmú, estos pequeños renpichi renmú o listas de colores, ¿no es cierto? Después tenemos el Wirikán Nimin Neken Makun, que tiene motivos por tejido y tiene entonces sus listas de colores. Y por último tenemos la Capilla Sixtina de los Ponchos, que es el Wirikán Nimin Kila Trarikan Makun, que tiene tanto elementos por teñido como elementos por tejido. Una maestra tejedora que hace este tipo de manta es realmente maestra de maestras, ¿no es cierto? Conoce todos los secretos de la expresión y la estética mapuche. Nos hace recordar cómo es de complejo, ¿no es cierto?, estas formas de ver, estas técnicas de hacer, estos modos de pensar que están reflejados ahí en esta creación. Todas estas mantas tienen connotaciones y significaciones y marcan pertenencias étnicas, prestigio político y social, proveniencias territoriales, visten de prestigio y poder a quien las lleva, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, volviendo a esta idea de la humanidad asociada al textil, son una interesante y potente expresión de esa humanidad. Aquí tenemos un ejemplo en una exposición en Buenos Aires. Fíjense ustedes la riqueza de estas formas de ver, técnicas de hacer, donde se incluyen distintas modalidades de mantas, dentro de las cuales las que yo les nombraba, y que muestran el inmenso universo de esta prenda masculina en toda su riqueza estética y significación. Ahora, respecto a las técnicas de hacer, es importante un aspecto desde el punto de vista estético. Los tejidos mapuches son tejidos de 4 orillas, se denominan tejidos de urdiembre, o sea, lo que vemos nosotros son los hilos verticales, ¿no es cierto? Y son tejidos de 4 orillas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el espacio composicional de la tejedora está definido en el momento de urdir la prenda. Bueno, incluso antes en el momento de hilar, la cantidad de lana que ella va a hilar va a referirse a ese tamaño. Y entonces este telar mapuche tiene que ver con esa concepción de estas técnicas de hacer que comprometen ya una prenda terminada en sus 4 orillas, que se desmonta del telar e inmediatamente pasa a cubrir, pasa a participar del acto de vestir, ya sea del cuerpo, de la casa o del caballo. Entonces, estas definiciones, ¿no es cierto?, que nos permiten comprender cómo la tejedora con mucha anticipación ya tiene compuesto lo que ella va a hacer en este espacio que ha definido por estas 4 orillas. Estas técnicas se han mantenido con una increíble permanencia, a pesar de todos estos cambios que hablábamos de las materias primas, los tintes, etcétera. Incluso hoy día participan a veces lanas de origen acrílico, o a veces para los tejidos más comerciales, pero la forma de tejer, las técnicas de hacer, la manera de distribuir, de ir construyendo, ¿no es cierto?, ya sea por teñido, por tejido, los distintos motivos y diseños de una manta, de un charigüe o de una lama, va a permanecer en este telar vertical. Bueno, por último, no por último, pero en otro punto, a propósito del acto de vestidura, es importante señalar entonces que este acto de vestir se relaciona con el universo del duwen, de lo tejido, ¿no? Y en este caso se pueden distinguir 3 dominios fundamentales: el dominio de la ropa tejida, el dominio de los enseres, que tienen que ver con todos aquellos textiles que visten la casa, entre comillas, con el acto de vestir. Nosotros también hablamos de la ropa de cama, ¿no es cierto?, la ropa de mesa, que tiene con esta idea de adornar, ¿no es cierto?, el ambiente donde yo estoy. Y también, por último, con algo sumamente importante en el mundo mapuche, que es el acto de adornar y vestir el caballo.
Y en ese aspecto entonces se van a desarrollar una gran cantidad de prendas que tienen que ver con estos tres dominios. Por ahora, por tiempo, nos vamos a posicionar en los cambios de permanencia que tienen que ver con la indumentaria. La indumentaria básica de la mujer está constituida por el kipam, que es este paño cuadrado rectangular, como les decía, de color negro, que comúnmente llamamos vestido, el trarigüe, que es la faja que se coloca a la cintura y que es muy importante en la estética femenina porque va a marcar un punto fundamental de la feminidad, que es la cintura de la mujer. Va a sujetar su cintura dándole fuerza, dándole potencia, ¿no es cierto? Y la va a adornar. La prenda con más densidad de significaciones y aspectos estéticos increíblemente destacables, en el caso de la mujer es justamente el trarigüe. Los testimonios tempranos ya nos muestran esta particular manera de cubrir el cuerpo de estos tejidos de 4 orillas que se sacan del telar y se colocan inmediatamente sobre el cuerpo, enrollándose, ¿no es cierto?, y sujetándose con la faja, a veces sujetándose al hombro con alfileres, antiguamente de vegetales, después aparece la platería, ¿no es cierto? Y para comienzos ya de la República, o sea, en la época de los inicios de la República, o ya para las épocas posteriores después del proceso de ocupación del Estado chileno, comienzan a producirse algunos cambios fundamentales en la vestimenta, pero las estéticas de la mujer se siguen manteniendo. Esta idea de un cuerpo totalmente cubierto, muy enrollado, muy apretado por los textiles, y se suba la blusa y los delantales como un elemento fundamental de esta época. Elementos que se han ido abandonando ahora con el paso del tiempo, en estas épocas más actuales. Así entonces, el cuerpo de la mujer aparece, como ustedes ven ahí, ampliamente cubierto por capa sobre capa, con una especie de capullo, ¿no es cierto?, de todos estos textiles que se van sobreponiendo y van formando parte del atuendo, de la indumentaria de la mujer. Y en ese sentido es muy importante considerar un aspecto que aquí no lo vamos a tocar por temas de tiempo, pero que tiene que ver con la platería. Cómo la platería, en toda su condición de materia dura, de materia con esa luz argentada, ¿no es cierto?, se complementa y se hermana estéticamente con el textil, haciéndose parte fundamental de la indumentaria de la mujer. Y en ese sentido, entonces, a pesar de que hoy día muchas mujeres compran la iquilla en el comercio, como les decía, compran el kipam en el comercio, la concepción estética básica del acto de vestidura, en el caso de la mujer, sigue manteniéndose esta vestimenta de costumbre, como podríamos decir. El cuerpo de la mujer está cubierto en su totalidad, y capa sobre capa se nos aparece este cuerpo casi como desnudo vestido, porque tiene todas las formas a la vista, pero está totalmente cubierto. Así la indumentaria continúa operando en su condición de adorno con connotaciones étnicas y culturales, como hemos podido ver, acompañada del brillo, el brillo y el color de los textiles, en complemento y directa unión con la platería como adorno fundamental. Por otra parte, en el caso, eso es una foto ya más actual, ¿no es cierto? Por otra parte, en el caso del hombre, la indumentaria básica masculina está constituida por el macul, que es los ponchos, como ya los veíamos, el chiripá, que es este gran cuadrado rectangular textil, a veces de color natural, a veces negro, que se colocaba entre las piernas, y el trarichiripá, que es la faja que sujeta este chiripá a la cintura. Tal vez en el caso contrariamente, uno podría pensar por los documentos visuales y textuales que uno puede revisar, que
que la vestimenta masculina, la indumentaria masculina sufre grandes cambios, pero sin embargo, a pesar de estos cambios, se mantienen ciertas ideas básicas. Los hombres empiezan muy tempranamente, usan su poncho, su chiripá, ¿no es cierto?, como lo muestran estas fuentes tempranas, pero rápidamente empiezan a reemplazar estas prendas por el pantalón europeo, en ocasiones por el vestón, se incorpora el sombrero, aparecen las botas, y por supuesto aparecen todos los elementos de plata como las espuelas y otros elementos que van a usar, de los cinturones, que van a usar los hombres para complementar su indumentaria. Sin embargo, a pesar de esto, se sigue considerando la vestimenta tradicional para eventos importantes. Si bien es cierto, por ejemplo, si uno revisa la fotografía de principios del siglo XX, todos los dirigentes mapuches que están presentes a nivel del mundo político, incluso como diputados, etcétera, o dirigentes que están asociados a las organizaciones mapuches de la época, aparecen vestidos con cuello y corbata. Sin embargo, encontramos, si uno empieza a revisar con un poco más de calma, uno empieza a encontrar testimonios como estos, donde se combinan, ¿no es cierto?, por un evento especial, probablemente no tenemos mayor antecedente de la imagen, pero donde se combinan, ¿no es cierto?, personas vestidas con la indumentaria costumbre con personas vestidas con la indumentaria europea. La inmigración va a ser un fuerte elemento que va a influir en el abandono de la indumentaria de costumbre, sobre todo a nivel de las ciudades. Y hoy día tenemos esta situación, ¿no es cierto?, que hay un retorno, un revestir, hay una búsqueda del mundo mapuche por revestirse de su propia indumentaria de costumbre, y la vuelta al uso de las mantas, al uso de los trarilongos de pañuelo, incluso en algunas ocasiones al uso del chiripá. Así que ahí tenemos todo un proceso de muchos cambios y permanencias, pero donde curiosamente en estos actos de revestir, en esta especie de recaptura étnica de la vestimenta, hay una búsqueda de una estética muy anterior, ¿no es cierto?, a toda esta entrada del mundo europeo. El cuerpo del hombre siempre está cubierto también, pero no en esta idea de capullo cerrado como el de la mujer, sino que en esta idea de amplitud. Todo brillo, movimiento, ondas, el poncho se mueve, muestra, oculta los signos de su poder y su prestigio. Es muy importante esta idea de considerar la amplitud que presenta la indumentaria masculina. Muchas veces algunos estudiosos lo han asociado al tema del caballo, etc. Así, la indumentaria mapuche, la indumentaria masculina, sigue jugando un papel fundamental, sobre todo a nivel de los eventos políticos reivindicativos y un día importante de los conflictos que vive nuestro país en relación al mundo mapuche, donde sigue operando la indumentaria con sus connotaciones étnicas y culturales en una reafirmación de identidades y de pertenencia. Para finalizar, me gustaría decir que a través de estos actos de vestidura se aprecia claramente cómo la indumentaria mapuche en todos estos procesos de cambio y permanencia se constituye una expresión con evidente y definida connotaciones étnicas y culturales que trascienden los tiempos y los espacios, ¿no es cierto? Y hoy día incluso empapan nuestras ciudades, donde vemos que para un 12 de octubre, para distintos eventos, aparece el mundo mapuche vestido con su vestimenta de costumbre. Probablemente por esto, ¿no es cierto?, entre otras cosas, el arte vestir en el mundo mapuche trasciende lo patrimonial hoy día. No solo tiene que ver con aquello que conservamos en los museos, no solo tiene que ver con aquello que visten los mapuches en distintas ocasiones en su presencia, ya sea en las comunidades o en la ciudad, sino que también va a trascender a otros aspectos como el arte, ¿no es cierto? La estética al vestir se constituye una expresión legítima y óptima para la performance, la instalación de artistas que buscan el cuestionamiento de lo étnico y de ciertas identidades a través de ciertas expresiones artísticas. Aquí tenemos una obra de Paula Baeza que ella realizó el 2019,
donde instaló esta especie de vitrina móvil y donde hizo toda una puesta en escena de Mi cuerpo, su museo, ataviada, ¿no es cierto?, con la estética básica de la indumentaria femenina, ¿no? El acto entonces de adornar, en el sentido estético de su doble función, como hablábamos, llamar la atención hacia lo adornado y presentar lo adornado como algo lleno de seducción, tiene su máxima expresión en estas manifestaciones artísticas, como en el caso de esta zona de disputa Sebastián Calfuqueo, donde él cuestiona todo el tema del acto del vestir asociado a identidades de género, femeninas o masculinas, y donde hace toda una puesta en escena y un acto de vestimenta y despojos en esta performance que realizó en esta exposición. En otros ámbitos de significación, fuera de la sociedad mapuche, la indumentaria femenina se va a constituir en referente de ciertas construcciones visuales asociadas a identidades étnicas y culturales, sin considerar las delicadas y profundas significaciones que esta indumentaria presenta, despojando las prendas de sus significaciones más delicadas y complejas. Ahí tenemos tres ejemplos de distintos momentos, ¿no es cierto? Un ejemplo de la revista Zigzag, que busca tal vez emular lo más precisamente posible lo que sería la imagen de una mujer mapuche a principios del siglo XX, y sin embargo no la coloca con su tradicional iquilla, sino que la coloca con un chal escocés, europeo, inglés, como parte de su atuendo, ¿no es cierto? Entonces, desfigurando totalmente la proveniencia de estos textiles tan fundamentales para el mundo mapuche. Por otro lado, tenemos una muestra de lo que fue el traje de Miss Universo de Cecilia Boloco, que, bueno, no merece grandes comentarios, pero lo traje como un ejemplo de esta especie como de violencia que se practica sobre, o sea, de especie como de vaciamiento, en estos actos de revestimiento de las piezas, de vaciamiento de sus significaciones y sus connotaciones estéticas y étnicas tan profundas, ¿no es cierto?, para convertirlo en un elemento de exhibición casi hueco, diría yo. Y por último, una expresión interesante, que es un cómic que ha salido, que está empapado la estética, de toda esta estética de los cómics hoy día, de los Maxwell y todos estos héroes que han aparecido. Entonces, que aquí aparece Hanekeo, que es una heroína, un personaje histórico del mundo mapuche. Entonces, también, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, aparece ahora toda una mezcla entre una cosa como textil, con ciertos colores que tienen que ver con la bandera, pero también unos elementos así como del mundo de estos superhéroes actuales. En tiempos actuales también la indumentaria masculina adquirió connotaciones políticas y étnicas, como decíamos, trascendentales, constituyéndose en un elemento de resistencia y reforzamiento de ciertas identidades. El acto de vestidura entonces contempla el uso y exhibición de prendas mapuches para instalar determinadas pertenencias étnicas en medio de los conflictos que hoy día vive la sociedad en general a propósito de los conflictos con el mundo mapuche. Estas otras formas de ver, entonces estas técnicas de hacer van adquiriendo, como ustedes ven, van en estos procesos de cambio y permanencia aflorando, desapareciendo, invisibilizando y visibilizando determinados aspectos de las estéticas textiles. Y para cerrar, me gustaría mostrarles esta pieza, que es una extraordinaria expresión del arte textil mapuche. Tiene la fineza de este hilo, es casi un hilo de coser, es una cosa de una fineza impresionante, y tiene connotaciones estéticas y étnicas muy interesantes, porque es una prenda para vestir el caballo. Es una prenda que no cumple ninguna función, porque su delicadeza y su fragilidad no sujetaría jamás una montura. Es una sobrecincha, que incluso tiene un nombre en mapuche que no me puedo acordar nunca, lo estuve buscando pero no lo encontré. O sea, existe el concepto de la sobrecincha, ¿no es cierto? Y es puro adorno, ¿no? Es una prenda que tiene además unos motivos muy
interesante, ¿no es cierto?, esta figura de este hombre con chiripá, luciendo su espuela y combinando, ¿no es cierto?, distintos elementos de significación de la iconografía mapuche. Su diseño, su iconografía, su técnica y su finura, ¿no es cierto?, la constituyen en un delicado, potente e indescriptible ejemplo del arte del vestir mapuche, que trasciende la funcionalidad para transformarse en adorno. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, Margarita. Sí, pues. Tremenda presentación. Ahora vamos a dar un paso a comentarios, preguntas, tanto en el chat, si quieren las personas que están en Pero Zoom, pueden hablar también. o hablar, Sí, o las personas que están aquí también, así que les damos su palabra y agradecer por la presentación. No sé si adelante, si se puede presentar. Bueno, yo soy Alba. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a Margarita por la excelente presentación. Creo que hay muchísimos puntos sobre los que se podría debatir y hablar. A mí me ha interesado muchísimo el acto de vestir como acto de humanidad. Porque a través de esta definición o de este concepto, ¿qué ocurre con esas poblaciones que se fotografían o que tradicionalmente las conocemos como desnudas, ¿no? O sea, a mí me interesa la no vestimenta, en este caso. Yo estudio poblaciones guineanas y todas las fotografías que me encuentro son de poblaciones indígenas que se encuentran sin vestimenta. Por un lado, me interesa mucho el salvajismo que denotan estas imágenes. Y por otro lado, también me interesa mucho el paternalismo o la infantilización que se hacen, por ejemplo, de las fotografías de mujeres desnudas. O la erotización también. Exactamente. Eso como que me interesa muchísimo. Intento extrapolarlo a mi tema de estudio. Entonces, mi pregunta es, entiendo que en el mundo mapuche no existen muchas fotografías de desnudos. Pocas. Pocas. Y también qué poblaciones encontramos indígenas en el territorio chileno que se puedan reflejar estas descripciones que hago de la población guineana, ¿no? Como desnudos. Y eso por un lado. Y por otro lado, desde el completo desconocimiento, me gustaría preguntarle si el acto de tejer era un acto público o más bien entendido como un acto que se va enseñando de generación en generación de madres a hijas, o si era más un acto un tanto más trascendental dedicado a una mujer en concreto, a una familia en concreto. No sé si se me entiende muy bien, es desde el completo desconocimiento porque me interesa como esa enseñanza. Y eso sería. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que usted apunta justamente a un aspecto fundamental, porque usted está pensando, como todos nosotros muchas veces, en la idea del desnudo y el vestido respecto de nuestras propias concepciones. Y todo cuerpo vestido también puede ser un cuerpo desnudo. Y en estas poblaciones que pasan por todos estos procesos, como usted dice, sobre todo la antropología del siglo XIX y principio del XX, de exotización, de infantilización, de erotización, esta idea de yo estuve ahí con el salvaje, ¿no es cierto? Se olvida totalmente que muchas de esas personas están vestidas. ¿Y están vestidas por qué? Porque están vestidas en su concepción de lo vestido. Tienen un cordoncito, tienen un tatuaje, tienen una pintura corporal, etc. Entonces, el acto de vestir tiene que ver con que uno tiene que comprender en el contexto al cual se dirige cuál es el concepto de nudo y vestido que está operando allí. Ticio Escobar tiene unos interesantes trabajos al respecto, si le interesa consultarlo. A propósito justamente de los indígenas del Chaco, que él trabaja en el mundo de los indígenas del Paraguay. Entonces, cuando yo hablo de acto de vestir, hablo en ese sentido, teniendo en cuenta la dicotomía que existe ahí al interior de esa cultura, y bueno, hoy día obviamente con toda la influencia del mundo occidental, entre comillas, o el mundo no indígena, está cruzado por nuestras propias concepciones
Sobre todo con la idea del pudor. Bueno, para qué vamos a hablar toda la idea del pudor y la vergüenza que viene con el mundo hispano, el catolicismo, etcétera, que ya es todo un tema, ¿no es cierto? Pero yo creo que fundamentalmente hay que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en las poblaciones del extremo sur de la zona Tierra del Fuego, como los Selknam, los Kaweshkar y los Yaqán, ¿no es cierto? Que andaban desnudos. Probablemente sí andaban desnudos a nuestro modo de ver, pero tenían también sus propias dinámicas de este acto al vestir, con las pieles, con los collares, con la pintura corporal, etcétera. Entonces, tal vez esas son las poblaciones que más se acercan a esa idea, porque ya más a la zona mapuche o hacia la zona andina ya evidentemente hay tradiciones textiles de vieja data que van a tener que ver muy profundamente con la conformación de las indumentarias. Y a propósito de lo que usted decía del acto al tejer, bueno, en el mundo mapuche todas las mujeres aprenden a tejer, o aprendían por lo menos. Era aparte de su ser mujer. Ahora, no todas aprendían lo mismo. Habían aquellas que tenían kimelonco, o sea, lo que nosotros diríamos una buena cabeza, una inteligencia, a la cual la maestra de la familia generalmente enfocaba sus mayores enseñanzas. Y esa persona entonces también iba aprendiendo de ella, generalmente de abuela a nietas, y se tejía siempre en el verano. Estos grandes telares, como vimos hoy en la foto, se ponían afuera, en la ruca o en la tranca, etcétera, y en el invierno se ponían adentro de la casa. Y se tejía en cualquier momento, no es como la cerámica que tiene que hacerse en momentos especiales, etcétera. Y como le digo, no todas las mujeres aprendían esos secretos tan más complejos, ¿no? Y lo interesante de esto es que de lo que yo tuve la ocasión de aprender con la mamita Agustina y con otras tejedoras que he tenido la suerte de conocer, cómo dentro de su conocimiento y de su concepción de estas maneras de estos modos de ver, estas técnicas de hacer, existe su idea de cambio y permanencia. Y son capaces, porque son creadoras. Siempre se está hablando de que el textil tradicional y que las tejedoras tejen lo tradicional. No, lo maravilloso, y por eso se ha mantenido viva la tradición textil mapuche, y no solo la mapuche, sino que de otros pueblos, porque las mujeres van creando y van asimilando cosas nuevas, cosas que ellas ven en el mundo actual, con las propias tradiciones. Entonces, los cambios y las permanencias tienen que ver con estos procesos de interculturalidad, porque de repente las mujeres ven determinadas cosas, en determinados momentos, ven alguna flor o ven alguna cosa que les llama la atención y lo van a repetir en su textil. Entonces, este acto del tejer tiene que ver con eso, con las maneras en que se enseña en el mundo doméstico de todos los días. En cualquier momento la mujer se sentaba un ratito a tejer, o después se paraba a hacer otras labores, y tiene que ver también con que no todas las mujeres aprendían lo mismo. Muchísimas gracias. Desde Margarita, tenemos muchos comentarios, entonces si quieres leemos y Ya. puedes tomar notas, o no sé, Bueno, porque son demasiados y yo creo que con todos los que están ya es suficiente, porque son demasiados. Dice, me gustaría saber tu opinión acerca del delantal en el marco de todo lo que analiza, gracias. Yo quisiera consultar sobre los pañuelos en la cabeza y el trarulonco, además de consultar por la diferenciación política y social entre hombres o mujeres, Disculpa, eso quiere decir que hubo un tiempo en que las prendas tradicionales, bueno, se alcanza a ver completo el texto, a menos que para los hombres se considera ropa formal. No se entiende bien, se alcanza a ver completo el texto. Existió otra pregunta de Mario Carrasco, ¿existió ancestralmente vestimenta política y ceremonial? ¿O eso fue un concepto introducido una vez que llega la invasión española? La indumentaria de Nelly Pineda guarda alguna relación con el Inarrumen. Patricia Jarapeña pregunta, ¿en la búsqueda del revestir puede deberse al encuentro con la interculturalidad o revaloración identitaria del mundo mapuche? Ahí continúa Nelly Pineda.
Inarumen, acción de observación consciente, permanente y de hacerse conlleva cierto riesgo, o se le considera también la pedagogía mapuche. Claudia Cóceres, ¿cómo leemos, interpretamos el poder político de la mujer en su vestimenta? Somos demasiado. Lo leemos y bueno, y contesta lo que puedan nomás, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que se le da a las voces de las mujeres mapuches en la interpretación de sus propios tuculugún, más allá de una interpretación desde fuera? Otra pregunta, esta observación de capullo en la SOMO y de ampliar el tehuelcho, pues si pudiera explicar un poco más esto. ¿Qué extensiones podemos hacer respecto a las diferencias territoriales y las diferentes experiencias históricas que se plasman en el Tuculum? Maravilloso, Chaltuma y la Mea. Pues eso había muchos antes, ¿eh? A ver, ya, un poquito más. Muy interesante, ya. Quisiera saber sobre las relaciones de la cercanía o diferencia entre territorios, también la misma línea, tanto dentro del Gualmapu como fuera, a nivel latinoamericano. Felicitaciones, también Carolina, le mandamos un saludo, un abrazo a Carolina también. Muchas gracias también, gracias por la clase magistral. Ya. Dice, la profesora Margarita dice que los hombres rápidamente cambian las prendas tradicionales por prendas hispanas, pero que las prendas tradicionales se utilizan en eventos importantes. Eso quiere decir que se consideró en esa época la ropa tradicional como ropa... Es muy difícil este mouse. Es que era mucho, sí. Existen procesos de erotización y de deserotización en el caso de la mujer mapuche. Paso a lo segundo, sobre erotizando la figura masculina. Bueno, Marimari junto con saludar. Si considera que la vestimenta de la mujer mapuche está desde la invasión europea inspirada en la vestimenta de las monjas cristianas europeas. A mi parecer son muy parecidas, incluso paño en la cabeza, manto, vestido, cinturón y zapato. Curiosa cosa. Sí, parece los musulmanes también. Ya, ahí vamos a terminar con esto. Ya poquito. Recuerdan una licenciatura de cuarto medio, llegaron la LAMIEN con indumentaria tradicional, nadie dijo nada, fue un acto silencioso apoderado de una línea indecible. Felicidades, le agradecía por su presentación. Quisiera saber qué le parecen las nuevas interpretaciones de la vestimenta, sobre todo de la mujer mapuche, donde diseñadoras mapuches nos muestran nuevas formas de vestirnos, donde también es importante el color, la iconografía, pero no es tradicional, no es lo tradicional. A mí me parece una respuesta de los champurrias o mestizos que vivimos en las comunidades, pero pertenecemos al pueblo. ¿Hablarán de estas reinterpretaciones los antropólogos del futuro? Seguro. Este nuevo diseño también como respuesta a la época donde nuestros abuelos y bisabuelos los obligaron a no enseñarnos nada de la cultura. Es una forma de recuperar. Un abrazo. La tradición de poner telas de araña a las niñas es igual a un acto que todavía se hace. Bien, eso. Hoy siguen. No manden más, por favor. Gracias por este espacio. Disculpen la hora. Excelente, Margarita. La vestimenta de las mujeres en propuesta de matrimonio tiene algún color específico. ¿Qué le parece la transformación de elementos ceremoniales tradicionales en elementos que no corresponden al original, específicamente la premiación por parte del sello de excelencia de la artesanía, por la transformación de una esquitra de piedra en una esquitra de madera, pero hecha emprendedora? Ya, eso. Bueno. Dice, hagan selección, sí, pero sí, no lo veía. Es No podía ver. bien amplio, pero claro, hay muchas cosas muy específicas que valdría la pena conversarlas a lo mejor con más calma, como por ejemplo sobre las significaciones, todo esto que preguntaban, si el matrimonio existía, prendas especiales, etcétera. Aquí estamos hablando de un aspecto más general y por supuesto que todos esos aspectos son más largos de detallar sobre la vestimenta política y ceremonial. Por ejemplo, yo creo que ahí entramos en un tema que tiene que ver con todo lo que la mirada que muchas veces desde el mundo no mapuche se hace sobre la cultura material mapuche, que es esta idea de decir esto es ritual, esto es doméstico. Y yo sostengo personalmente que eso es una complicada dicotomía porque los objetos tienen que ver con el contexto donde se actualizan, bueno, por supuesto con su contexto de creación o con sus ámbitos de creación, pero también en sus ámbitos de uso. Yo puedo tener un objeto, a lo mejor puedo tener este vaso,
aquí y mañana me muero y me lo ponen en mi tumba y eso va a tener otras connotaciones. Ese objeto inmediatamente va a adquirir otras connotaciones. Entonces, con los textiles pasa lo mismo. Nosotros también nos vestimos de determinadas maneras para ocasiones especiales, etcétera. Entonces, en el mundo mapuche también. Y hay prendas que se usan todos los días y hay prendas que se usan en ocasiones especiales, etcétera. Entonces, yo creo que esta misma, este abuso que se ha hecho de esta especie de separación que tiene mucho que ver los museos, hacen eso también. Esto es arte, esto no es arte, etcétera. Tiene que ver con a lo mejor con esa poca fineza que hemos tenido desde el mundo no mapuche para mirar, para entender estas otras formas de ver, estas otras formas técnicas de hacer. Así que evidentemente que hay cosas que yo me las voy a poner en ocasiones especiales. Yo hoy día me puse esta blusa de forma especial porque quería tener harto color y que se viera mucha luz en el Zoom. Entonces, todos tenemos eso y bueno, y eso no está ajeno al mundo mapuche. Y tiene que ver también con este cruce que se va produciendo con las prendas del mundo no mapuche, que muchas veces se ha visto como un proceso de imposición, que también lo fue, pero también hay un deseo voluntario del mundo mapuche. Por ejemplo, no sé, a principios del siglo XX vestir con terno era un símbolo de prestigio para los dirigentes. Tener o incluso cuando uno lee los cronistas tempranos del 17 y ve las inscripciones que hacen, cómo los mapuches asaltaban a veces y se vestían con las cosas de los curas, o se vestían con ropa europea, o se ponían gorros, etc. Entonces yo creo que tiene que ver con que los procesos de tomar ciertos elementos y hacerlos propios son bastante más complejos de lo que nosotros le hemos dado en general. Es como el tema del caballo. Nosotros podemos imaginarnos la sociedad mapuche sin caballo y resulta que el caballo lo traen los hispanos. Entonces hay ahí todo un proceso de apropiación y de resignificación, y por eso yo hablo de revestir, porque el mismo sombrero, ¿no es cierto? El sombrero paño, el papel que llega a jugar, esa foto que veíamos ese hombre con ese sombrero copa, vestido como ya en lo máximo de su elegancia, ¿no? Así que eso en ese sentido es un tema para hilar bastante más fino. Tiene que ver también con lo que preguntaba sobre los pañuelos en la cabeza, cómo se va variando, ¿no es cierto?, los usos de los trariloncos, que tienen que ver con la significación política. Tiene que ver también con la separación entre las vestimentas de las mujeres y de los hombres, en el sentido de la jerarquía que ocupan las mujeres, de la jerarquía que tienen los hombres, políticas, sociales, étnicas dentro de su comunidad, que todo eso se va reflejando en la indumentaria y que nosotros todavía estamos recién aprendiendo a leer y a entender, ¿no es cierto?, bajo estas formas de mirar. Hay hartas preguntas, pero pasa lo mismo con la idea de la ropa formal. ¿Qué es lo formal? Hoy día pensamos en las cosas formales. Antes, no sé, se usaba la corbata matinera y muy noche. Hoy día cada vez se usa menos la corbata. O sea, hay un dinamismo en todo esto que tenemos que tenerlo en cuenta cuando miramos este tipo de expresiones. Sobre los nuevos diseños, bueno, ahí hay todo un tema bastante controversial. Hasta dónde puede ser esta idea de rescatar, de poner en valor nuestras tradiciones, entre comillas, o lo que podría ser tradicional, por las nuevas corrientes del diseño, del arte, etc. Yo creo que los mismos procesos los van a ir diciendo, van a ir decantando qué es lo que va a quedar de eso, qué es lo que se va a reconocer después en el futuro como una cosa, un elemento importante. Me estoy acordando de la Nouveau, por ejemplo, como la Nouveau aquí en Chile rescata elementos del mundo indígena, de la iconografía del mundo indígena. Hay muchos edificios en Santiago que son propios de esa época, que tienen elementos de la iconografía azteca, de la iconografía mapuche. Entonces hay ahí todo un proceso que me imagino que seguirá decantando con el tiempo. Y a propósito de los premios del sello indígena, también esta especie de controversia que se produce, que por supuesto no la vamos a resolver aquí, pero que tiene que ver con esta idea de que lo tradicional, la artesanía tradicional
Y yo creo que justamente lo maravilloso de la artesanía, entendiéndolo como una expresión de arte, en el sentido que como lo planteaba, ¿no es cierto?, es que la artesanía se va recreando, va cambiando, no permanece en el tiempo. Entonces, bueno, a lo mejor hay nuevas manifestaciones, nuevas formas de hacer, nuevas creaciones que merecen el reconocimiento porque tienen que ver con esas expresiones, con estos procesos justamente de cambio y tradición. Y a propósito del delantal y la blusa, ahí también hay un problema político de por medio, porque en algún momento se ha entendido el delantal y la blusa como una especie de imposición, que también lo puede haber sido en su momento, por ejemplo, porque se suponía que las mujeres no podían entrar con los hombros descubiertos en la iglesia en el siglo XVII o en el siglo... Y habría aparecido la blusa como una forma de que las mujeres mapuche tuvieran cubierta, o está esta idea a propósito de lo que hablábamos del desnudo, ¿no es cierto? La idea del desnudo como lo salvaje. Estéticamente, si la persona está desnuda, no es reconocida como un humano, porque el acto de vestimenta tiene que ver con esa humanidad, pero resulta que depende del concepto de desnudo. Entonces, esta idea del desnudo, a lo mejor, de que las mujeres anduvieran más cubiertas y todo. Pero es curioso pensar, por decirlo de alguna manera, cómo el propio mundo mapuche, las propias mujeres se apropian de estas expresiones y son capaces de construir sus propios, crear, producir, usar, exhibir, vanagloriarse de sus propios delantales y sus propias blusas. Hoy día las generaciones más jóvenes lo ven como una señal de sometimiento, entonces están peleando por volver a una especie de vestimenta de costumbre anterior a la blusa y el delantal. Son los procesos que tienen que vivir los pueblos. Yo nunca me voy a olvidar, una vez que vino la señora Agustina con la señora Dominga Mecurmán a la Feria de Artesanía de la Católica hace muchos años atrás, por lo menos unos 25 años atrás, 30 tal vez, no sé cuánto, por allá por los años 90, y fuimos a comprar, porque la señora Agustina, la papita Agustina, quería comprar una tela para hacerse un delantal de fiesta, un delantal para usar en el Villatón, no en un delantal. Y fuimos a una tienda y ahí iban vestidas con todas sus joyas, todas sus prendas. En estos tiempos causaron alta expectación por allá por la estación central, donde venden esas tiendas de miles de géneros. Entonces llega, se acerca un joven, le dice, ¿en qué le puedo atender? Entonces la mamita Agustina le dice, quiero comprar un género para delantal. Y el señor le dice, le dice, tengo unas percalitas muy bonitas de algodón. No, le dice, no. Le dice, bueno, entonces, ya, dígame usted, entonces voy a mirar, si hay parte por los estantes, por ahí, y por allá, dice, aquí, este me gusta. Nunca me voy a olvidar. Y llegamos, y el señor le dice, pero señora, le dice, esa es una seda italiana. Bueno, eso es lo que ella quería. Quería un determinado brillo, era una seda negra que tenía unas hojas grandes, azules, verdes y doradas. Me acuerdo, patente. Y se compró su género, hicimos el delantal, lo cosimos juntas en su casa, Pedro, ¿te acordarás tú de eso? Y fue con su delantal al Villatún y mató. Todo el mundo lo encontró maravilloso. ¿Te fijas? Entonces, eso a mí me enseñó que, bueno, hay conceptos como que a los que a lo mejor vamos, y a propósito de lo que preguntaba, de los distintos conceptos, ¿no es cierto?, que también a nosotros nos cuesta todavía manejarlos para poder comprender mejor estas formas de hacer, formas de ver, que necesitamos trabajar mucho más en conjunto. Yo siempre traté de escuchar a las tejedoras, he tratado de seguir escuchando a los artesanos en todo el trabajo que realizo hoy día en la Fundación de Artesanía de Chile, y de seguir conociendo y ampliando la mirada, ¿no es cierto?, este ejercicio del ver. Y espero que eso nos dé resultados y espero que cada vez más el mundo mapuche tenga lugares donde expresarse ellos mismos, no solo el mundo mapuche, sino el mundo aymara y todos los pueblos que forman parte de nuestra sociedad, de la sociedad que hoy día vivimos. Bueno, muchas gracias, Margarita, bueno, y a todas las personas que están en Zoom y aquí presentes. Ha sido una excelente sesión, no sé si vamos a poder la siguiente, bueno, ahí vamos a ir viendo.
ha sido un tremendo aporte para la discusión, para como aprendizaje y también reflexión sobre el arte de vestir. Así que muchas gracias y nosotros seguimos en octubre con la siguiente sesión y eso, así que gracias. Bueno, muchas gracias a todos los lamien que han participado, sus preguntas, qué ganas de vernos más, de conversar más, y ahora habrán ocasiones en que podemos compartir más directamente. Y gracias por la invitación, realmente un gusto poder contar un poco las reflexiones que uno ha hecho y que puedan servir sobre todo a las generaciones más jóvenes. Gracias.